Feliz García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Pues aquí, encharcado, pero Sí, claro, se ha vuelto a llover en condiciones y afortunadamente parece ser que esta vez no ha tenido, bueno, consecuencias, pérdidas humanas, creo que ninguna, ¿no? no, que se sepa por No ahora, he no oído yo ha, de ninguna. no ha habido ningún problema de ese tipo, ninguna desgracia personal y bueno, parece ser también, o ha sido también, que las autoridades correspondientes avisaron a tiempo de lo que se venía encima, la Sí, han gente. hecho su trabajo, vamos. Claro, han hecho lo que tenían que haber hecho hace, y con más rigor aún, hace un año ya, pero esta Ya. vez lo han hecho. Mm, pero no vamos a hablar del tiempo, No, vamos a hablar de cosas que están pasando por el mundo y más que descubrir nada al personal, como hacemos en este programa, hablamos de lo que hay, que así se llama el programa, y vamos a hablar de Netanyahu, de su plan de paz de 21 puntos, de su discurso ante las Naciones Unidas, de la gente que se quedó a escucharlo y los que se largaron, de los dos estados si son posibles o no, es decir, algo de todo un poco. ¿Cómo lo has visto? Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? bueno, ya sabes que mi distancia respecto a Netanyahu y a lo que está suponiendo en estos momentos, bueno, en general, a todo lo que rodea al Estado de Israel es profunda y antigua. Sí. Siempre he considerado que fue una maniobra típicamente colonial, ¿Mm? en el sentido clásico de la palabra, el colonialismo. Las élites normalmente de Europa, ¿no? Estados Unidos en este caso, se consideran con derecho a imponer sus leyes y a colocar en este caso, a sus peones, que tampoco son peones, porque de alguna manera al final demuestran tener bastante más fuerza incluso que sus propios de- ayudantes de la tarea, ¿no? Entonces, bueno, lo de las Naciones Unidas, pues para mí lo más doloroso es ver cómo poco a poco, en vez de ir arreglando los problemas que tiene las Naciones Unidas, que tiene muchos, siempre ha tenido muchos, porque no es una tarea nada sencilla, hacer un parlamento de alguna manera en el que estén, sí tiene algo de parlamento, en el que estén todos los países prácticamente del planeta y claro, con intereses distintos, a veces simplemente distintos y a veces contradictorios, es decir, opuestos completamente hasta el punto de la contradicción. Y con intentos de buena voluntad, yo creo que si no hubiera sido por las Naciones Unidas, nos iría peor, sinceramente. Ha hecho mucho y sobre todo le iría peor a muchos países para los cuales la ayuda de las Naciones Unidas, desde el punto de vista de la sanidad, de la educación, de la alimentación incluso ha sido fundamental. Sí, porque hay que recordar que Naciones Unidas, es decir, la ONU, no solo son esa asamblea que vemos de vez en cuando, que Claro, se reúnen y charlan, sino que hay muchas organizaciones que dependen de la gran organización que son Naciones Unidas, ¿no? ¿Eh? ya. Entonces te digo, bien, fue un espectáculo, pues un poco como nos lo esperábamos todos, o no tanto, ¿no? A mí sí que me parece que una vez más no deja de ser una contradicción muy explícita y muy significativa que un señor que está reclamado por el tribunal que depende o está vinculado a las Naciones Unidas, que es el Tribunal Internacional Penal de la Haya, ¿verdad? Tiene en busca y captura a una persona, que es Netanyahu, Mm. por acusaciones serias. Me parece que las que constan en ahí, me parece recordar, pero vamos, eran de crímenes de guerra Mm. y no sé si han llegado a formular ya genocidio. Porque el genocidio técnicamente es más complicado, ¿no? Los crímenes No, de guerra pero son sí más lo tiene que complicados. decidir al final un tribunal, No, la al palo, final tiene que decidir si es culpable. Una técnicamente. es crímenes de guerra, efectivamente tienen que demostrar que ha habido crímenes de guerra, y eso hay que demostrarlo, a veces no es fácil. Mm. Y lo del genocidio también hay que demostrarlo. Sí. Y te puede parecer obvio,
pero bueno, la justicia, sobre todo, es garantista en principio para el culpable y la carga de la prueba está sobre el que acusa, no sobre el que se defiende. El que defiende no tiene, de hecho, sabes que puede mentir incluso, ¿no? Ujú. En lo que afecta a su caso, ¿no? No en general. Entonces, a ese le dejan entrar y, sin embargo, no dejan entrar a nadie de, de Palestina, me parece recordar. Sí, tuvo que hablar el jefe de la principal de la, iba a decir de la Autoridad Nacional de Palestina, la Autoridad Palestina tuvo que hablar a través de videoconferencia, De una una videoconferencia, eso pantalla. es. Ujú. Él no puede pasar Sí, y el otro sí. Te quedas un poco pasmado, ¿no? Y entonces ya vas viendo por dónde van los tiros, ¿no? Eh, pero claro, una cosa que tuvo su punto, a mí me pareció francamente bien, aunque yo creo que a Netanyahu lo dejó absolutamente frío, de ti sin cuidado, media humanidad y la otra media también, de que la gente se marchó, no quiso escucharle mm, y volvió cuando había terminado. Es decir, eso desde el punto de vista de la diplomacia es un palo duro para el que lo recibe. Lo que pasa es que debe tener la piel de un rinoceronte, ¿no? sí, Que se cree a cualquier tipo o sea, no se inmuta por nada, ¿no? Entonces, bueno, y se ve evidentemente cuáles son las limitaciones de las Naciones Unidas. Es tan, a veces que es necesaria, a mí me parece obvio, y que es irrelevante en muchos casos importantes, también me parece obvio, pero por las dificultades intrínsecas. Y lo que sí estoy seguro es que sería peor, ¿no? Si desapareciera. De hecho, surgió para solventar la desaparición de la Sociedad de Naciones, porque no fue capaz de frenar lo que estaba ocurriendo con Hitler en concreto, los alemanes, pero esa, esa guerra que se estaba empezando a declarar, ni con Japón ni con nadie, no pudo frenarla, ni con China. Bueno, en aquel caso el agresor era Japón, ¿eh? Que estaba invadiendo China brutalmente. No pudo hacer nada, no supo hacer nada y claro, perdió el prestigio. Sobre esas cenizas se reconstruyó en esto, que sí nació con más prestigio y sí que ha hecho cosas. Yo creo que sí que ha hecho cosas muy sugerentes relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con ayuda a gente que está en las hambrunas, eh, con ayudas médicas. Yo creo que sí ha hecho. Pero bueno, y en este momento está en sus momentos débiles, ¿no? El hecho de que se levantara gente a mí me pareció francamente bien, que no le escucharan, y el hecho de que el otro protagonista, que es un poco un fantoche, ¿no? De que era un atentado, que no le funcionara iba por una denuncia ah, porque no había funcionado la escalera. la eh, escalera y el teleprompter. Sí. Madre O sea, mía. es que te da la risa, ¿no? Ya está, pero vamos, como sigue diciendo tontería tras tontería y burrada tras burrada, que eso es el problema, pues nada. Y entonces, bueno, lo que nos despertamos antes de ayer, ¿verdad? O ayer, sí, ayer me parece. Sí, nos despertamos con el tema ese, es que por fin habían llegado, bueno, lo decía Netanyahu, ¿no? Que estaba dispuesto a iniciar un plan de paz realmente riguroso para devolver, retirarse de Cisjordania y iniciar unas conversaciones de paz para que las condiciones, ¿te acuerdas? Básicamente eran que los de Hamas entregaran a los presos que todavía tenían, a los rehenes, más los cadáveres de los rehenes muertos, mientras que en principio parecía que jamás iba a aceptar, no, perdón, eh, Israel iba a cesar inmediatamente la agresión a Gaza y se iba a retirar. Como recuerdas, ayer Netanyahu vamos, se presentó
con una serie de clarificaciones al respecto que de alguna manera te hace ver que en efecto no ha hecho nada. O sea, lo que ha prometido no lo cumple, está en otra página eh, mm, y está diciendo, hace un plan de paz en el que lo único que dice, una cosa claramente que dice, es que nunca se va a reconstruir el Estado palestino. Entonces, mm, ya dices tú, esto es una contradicción en términos, ¿no? Es una contradicción fundamental. Si dices que no, que nadie va a poder, que no se va a poder reconstruir en ningún caso este tema, pues yo qué quieres que te diga. Evidentemente, de nada me sirve eh, que hagas nada porque no va a funcionar en absoluto. Entonces no me sirve la cuestión, ¿verdad? Entonces, espera un momento, está sonando una cosa ajena a mí. Vale, ya que hay otra, perdón, es que han saltado dos cosas que no entiendo, es igual. Bueno, quiero decirte que si tú dices a continuación que no vas a admitir bajo ningún concepto un Estado palestino, pues dices, bueno, entonces ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Es un poco contradictorio que si según unas horas antes habían estado hablando él y Trump y parece ser que había acuerdo y que la cosa se iba a arreglar, sí, lo que tú dices. Al ratito se Claro, ¿no? Es despierta decir, Netanyahu y que dice que no, que te lo he dicho nada. claro, si te fijas, claro, al final es que encima carga las tintas, ¿no? Hay un pequeño artículo en la BBC, había antes de ayer, sí, ayer, en el que decía, bueno, ¿qué es lo que ha prometido? ¿Qué es lo que es el acuerdo? Los 20 puntos de acuerdo. Y enumera unos mínimos, unos cuantos, la liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamas o sus cadáveres. El desarme y desmovilización del grupo militante palestino, la eliminación de túneles e infraestructuras de combate en Gaza, el cese de la operación militar de Israel en territorio palestino, que luego deja claro que cuando proceda, ¿no? Y la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel y la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza. Pero los dos primeros puntos son los tres de alguna manera vinculados a su afirmación de que no va a dejar en ningún caso que se reconstruya, que haya un Estado palestino. Es decir, entonces aquí, ¿qué pasa? Al final que va a tener ustedes, bueno, pues el apartheid, unos bantustanes, Mm, los bantustanes, ¿te acuerdas de África del Sur, no? mm, Y los va a tener usted allí en el que van a poder vivir que, bueno, algunos de las ciudades de Cisjordania son campos de refugiados que fueron expulsados del territorio de Israel y construyeron un campo de eso de refugiados que terminó consolidándose y es una especie de ciudad campo de refugiados, ¿no? No llega a tener un estatuto de una ciudad con condiciones y tampoco es un campo de refugiados. Y evidentemente de Jerusalén este, que pertenecía también, que eso pertenecía a la parte palestina, de eso han sido expulsados hace mucho tiempo y ahí no cuentan nada. Entonces, claro, la oferta de Netanyahu un poquitín es una oferta que te da un poco la risa, ¿no? Un poco la risa además porque es que no se nota en ningún momento que va a haber ninguna concesión a un posible Estado de Palestina. Y desde luego nunca a un Estado de Palestina donde pudiera gobernar Hamas. Hamas tiene que desaparecer. O sea, lo que le están pidiendo es a Hamas, que como todo el mundo sabe, tú también, ¿no? Y yo también, fue creado con gran apoyo de Israel para luchar contra el Fatah, ¿no? Contra sí, la contra otra la rama OLP, contra Arafat, sí. contra la OLP Arafat y en la otra rama, ¿no? Entonces, eh, el que te ayudó para generar, ahora dice que tienes que desaparecer de la faz de la Tierra. Pues bueno, es complicado, claro, jamás yo creo que en ese sentido no creo que tenga mucho interés en cumplir nada en apuntarse a eso.
se lo impondrán, ¿no? Porque de manera siguen apretando y obviamente el pueblo de Palestina sigue sufriendo una situación, unas condiciones de vida mortíferas. Es decir, que está haciendo que muera gente, mueran niños, y entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido porque se ha olvidado el fondo de la cuestión, ¿no? Y la geopolítica en esa zona, como en principio el gran aliado en la zona de Estados Unidos, aliado fundamental es Qatar. Qatar está en condiciones de volcarse con, bueno, siempre está en dirección, en ayuda directa, está la base militar más grande de Estados Unidos en el extranjero, desde la que puede intervenir casi hasta Rusia, porque está muy cerca de la frontera de Rusia con Afganistán y por ahí, está relativamente cerca, ¿no? Por descontado, Irán, Irak también están controlados y Pakistán, por descontado, podrían llegar hasta China con cierta facilidad y es una base fundamental, ¿no? Entonces, el error que cometió Netanyahu en poner un misil justo en la comisión es, por un lado, una demostración de fuerza y de independencia absoluta de su defensor y por otro lado, una provocación que, claro, tampoco es nada prudente, no ha rectificado mucho, pero creo que él consiguió lo que quería un poco, pero obviamente si yo supongo que si Estados Unidos tuviera que elegir entre Israel y Qatar, pues yo sospecho que se quedaría con Qatar. Vamos, tampoco soy el mayor experto, ¿no? Entonces, digo, estamos en una situación, a mí lo que ha dicho hasta ahora, la verdad es que me apena mucho, ¿no? No te puedo manejar aquí ahora porque he escuchado a un tal Martín Gak, Martín, como suena Martín.gak, que tiene en Instagram una página, he podido entrar en ella y me ha dejado impactado, claro. Es una página, yo os recomiendo leerla, ¿eh? Martín.gak. Porque coge los 27 puntos, me parece que eran, ¿no? Los que había en la propuesta, los 20 21, creo. puntos, 21, creo. Bueno, 21 puntos, y va desgranando uno por uno con una contundencia desmesurada, que son todo papel mojado, todo papel mojado. Porque todos los 20 los está incumpliendo sistemáticamente ya y no va a dejar de incumplirlos, no va a dejar de incumplirlos, ¿no? La liberación de los prisioneros. En primer lugar, Israel es el único, que yo sepa, país del mundo, o no sé si habrá alguno más, pero si habrá alguno más en algún otro sitio parecido, pero no tan descarado, en que tiene un sistema penal aplicado a niños. sí, se habla de 13.000 personas en las cárceles de Israel que están presas, secuestradas, sin juicio, sin encausar, y No, no, muchos de ellos pues son por menores, descontado 13.000 pero pero son adultos, son menores. prisioneros de guerra, lo que tú quieras. Sí, Pero es que Israel, la policía en las calles de sí, Cisjordania y en las calles de Jerusalén, de la parte de Israel propiamente dicha, con frecuencia detiene a niños de 4 y de 6 años y de 7 sí. y los mete en una cárcel sin juicio, sin nada, y los tiene sin cargos. Debe ser para matarlos, para que mueran antes de que crezcan, ¿no? Y se hagan peligrosos, ¿no? Y algunos los matan a niños de 4 5 6 y 7 años. Que va a hacer algo en sentido de liberar prisioneros. Pero si es que ni siquiera vas a poder liberar a la gente que no son ni prisioneros siquiera. Son gente que no existe. Que es el caso de los niños que te estoy comentando. Pero llegar a ayuda, pero ¿de qué usted dice? Es decir, si no hay manera, si no lo hace de otra forma real de que puedan entrar la UNRWA y pueda entrar la gente, vamos,
el meter los camiones que estuve para que lleguen hasta donde están los palestinos, mm, es dificilísimo que lleguen. Y además, si usted no termina con el sistema actual de que empresas de Estados Unidos que van allí por la pasta, no van con la UNRWA por una vocación de las Naciones Unidas, no, 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 no. Y que están haciendo negocio con la distribución de los alimentos gratuitos que manda la UNRWA, ¿eh? Pues, ¿qué quiere que le diga? Pero, ¿de qué me está hablando? Y además, que se lo manden a quién, a los palestinos. Pero a los palestinos que todos los días les están empujando para que se vayan más al sur. ¿Dónde los buscamos? Que no están en una ciudad. Bueno, Gaza todavía no la han destruido entera, ¿no? Si te fijas, todavía quedan algunos restos por allí, ¿no? Pero entonces, ¿a quién le llevamos los alimentos? Si es que, si al mismo tiempo los está empujando, porque sigue diciendo que no vuelven a entrar en los territorios palestinos, porque siguen afirmando drásticamente y nadie les corta como debería cortarle, porque vamos, lo único que puede, bueno, la Unión Europea a lo más que ha llegado es a lo que ha llegado y no parece que tenga muchas más ganas de hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces te digo que no puedes, ¿no? Es decir, es toda una falsedad. Lo que 20 puntos son eso sí, si no los estás cumpliendo y toda tu actuación es para no cumplirlas. Yo te digo, escuchando a este Martín Gac, no lo conocía, me lo comentó mi esposa, me dice, oye, mira, las cosas que dice. ¿Eh? Y claro, me quedé perplejo, yo no tengo Instagram. Y entonces no lo veía. Y porque todo es una amenaza, pues os lo aconsejo al que tenga Instagram, que busque martin.gac, G-A-K, ¿eh? Y vea lo que es punto por punto, desmontar uno tras otro los 20 puntos que garantiza generosamente Netanyahu como demostración de su buena voluntad y que si no los aceptan, volverán a mostrar una vez más a la humanidad que los malos de la película son los de Hamas. Que por cierto van a reconstruir y si incluso si reconstruyen algo, no sé dónde y en qué contexto, porque voy a repetirte, no parece que tengan absolutamente ninguna intención de devolver Cisjordania a nadie. Y en estos momentos Cisjordania es, como tú sabes, si ahora, hay una de las imágenes, montajes estos de pequeño vídeo, ¿no? De montajes de mapas en movimiento y vas viendo, no sé dónde estaba, el mapa de Israel, que los cambios en Israel desde 1948, cuando comienza el asunto, hasta ahora, y vas viendo cómo la zona de Israel, la ponen en principio en azul, va creciendo. Sí. Ujú. Y es muy chulo ver cómo crece y cómo en la zona de Cisjordania van apareciendo hasta convertirlo, podría ser una especie de queso de Gruyère, ¿no? Ujú. Que todo el queso es las colonias, siempre me gusta utilizar el nombre de colonias, para que no se olvide que lo que hay ahí detrás es una empresa colonial muy clara en el sentido más despectivo de la palabra colonial. Bueno, desde mi punto de vista, y con argumentos también, que tampoco es que me lo invente. Entonces tú ves un queso de Gruyère en el que lo azul va creciendo, creciendo, y lo otro va menguando, menguando, menguando. De tal manera que tendrán que irse en algún momento los palestinos. Bien, Y además poco a hay un poco, plazo, se han dado un plazo de 72 horas para que jamás lo aceptara y un poco dijera que sí y que entregaba a los prisioneros o los secuestrados y se rendía prácticamente y le daban 72 horas, que si no sucedía, pues dice Trump que, bueno, no sabremos lo que puede hacer. Pero si Netanyahu, después de decir todo eso
que es papel mojado y que en realidad no está cumpliendo ni piensa cumplir, también ha dicho parecido. No sé si esta reunión, esta intención de va a quedar en absolutamente nada. Ya veremos. Yo creo Yo que creo que no va a hacer, no, no, sí, está saliéndose con la suya, si no tiene nada más que decir, si la gente, después de decir Netanyahu en público que no lo va a cumplir, mm, de alguna manera lo ha dicho, casi literalmente, ¿eh? Pues, o sea, que por unas condiciones, dices, pues si no se levantan de la mesa todos los demás y dicen, mira, no sé lo que tendrían que decir. Bueno, tendrían que hacer de una vez por todas echarle de la ONU. Pero sí, echarle de la ONU y se acaba la historia. mm, O si le mantienen, empezar a presionarle y apretarle de verdad. Otra cosa es que, bueno, ya lo hemos dicho más veces, como los tiene pillados por muchos sitios a los europeos y sobre todo en cuestiones de armamento y en cuestiones de tecnología punta. Te comentaba, creo que os comentaba por aquí el otro día, y claro, ¿qué problema tiene España en concreto? Que es que todo el sistema de control a través de las redes de Internet, ¿eh? Es material de Israel. O sea, tu sistema de seguridad, de comunicaciones de seguridad, de vigilancia, todo eso, toda la red, ¿eh? Que la lleva al final el ejército y supongo la Guardia Civil, que tiene un cuerpo bastante potente relacionado con las redes y con el Internet y con la inteligencia artificial, pues al final, claro, Israel tiene todos los medios del mundo para petarte bien, ¿eh? Y si luego ves las empresas CAF y tal, hay unas cuantas empresas muy importantes que dependen de Israel, que ha invertido dinero ahí. Entonces tiene las manos atadas. Yo expectativas tengo escasísimas. En ese sentido, bueno, pues habrá que seguir. Pues habrá que seguir lo mismo, habrá que seguir presionando todo lo que se pueda y con esperanzas escasas, sí, con esperanzas escasas. Y el destino del pueblo de Israel, perdón, de Palestina es triste en estos momentos. O sea, su futuro es bastante triste. No sé qué puede ir porque ya veremos a ver si cuando la gente compruebe que todo esto que ha dicho Netanyahu es una pura filfa y que no tiene ningún sentido ni ninguna proposición, que además decir decir que es una... No, no es un acuerdo. Es lo que deciden dos personajes, cada uno en su estilo realmente impresentable, ¿no? Eh, Entre ellos dos se lo pinchan y se lo comen no, y le presentan al tercero, toma, firma. Esto no es un acuerdo de paz, ¿no? Claro, es un no, es acuerdo de otra cosa. paz. Mm, Las partes enfrentadas se sientan, ¿no? Hay unos mediadores para negociar el diálogo y entonces en ese momento se va negociando cómo se hace. Y si no, lo que estás haciendo, pues de alguna manera, es decir, los pactos de Versalles de la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, hubo unos pactos de Versalles, que por cierto, por ser brutalmente anti-alemanes, ser muy duros y muy crueles, porque justo en un momento que el bloqueo por hambre a Israel, perdón, a Alemania, estaba haciendo que murieran de hambre los alemanes. Pues claro, tuvieron que firmar, ¿no? Porque estaban muriéndose de hambre. ¿Qué ocurrió? Claro, 20 años después, una parte de la explicación de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania buscaba la venganza, porque había sido humillada. No se había hecho una paz. Has perdido y vas a pagar. Y se ha acabado. Y, como decía, no sé de quién era la frase, no sé si era de Julio César, hay de los vencidos. ¿Mm? ujú. O una que me llama a mí siempre más la atención, una pequeña historia, son cuentos, ¿eh?
de Atenas contra la isla de Lesbos, me parece, o Desmos, no sé, una isla ahora mismo no me acuerdo, pero podrá salirme a lo largo de la comida. Estaban en guerra. ¿Eh? Y hay un momento en que Atenas ya está ganando y entonces los de esa isla, esa ciudad, exigen, piden negociaciones para que no entre en la ciudad, como era costumbre, como hicieron en, en Asia Menor, en la de Troya, como hicieron en Troya, por cierto, los griegos, que entraron a saco y la dejaron ardiendo. Pues la isla esta isla que te estoy diciendo, es interesante. Dijeron, los atenienses se lo dijeron muy claro: mira, habéis perdido, hay de los perdidos. Los que pierden la guerra la han perdido. No pueden pedir nada más que lo que queramos darles. Y entonces un poco de este trato que aquí tiene que salir. No, no, no vais a pedir nada. Os iremos dando según nos interese y garantizando primero el beneficio. Garantizando primero que Qatar sigue funcionando como el país estratégicamente decisivo para Estados Unidos Israel también como la segunda parte para, eh, primero ataca uno, luego ataca al otro, a Irán o a quien corresponda, y el imperio occidental, sobre todo el imperio occidental de Estados Unidos. Bueno, y de toda la gran industria que no tiene patria se junta a Estados Unidos inmediatamente para apuntarse a los beneficios. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir, Bien, por lo menos. bien, pues nos queda esperar y ver, a ver todo lo que sucede yo creo que en horas o en máximo en días. Ponemos un poco de No, no, música. va a ser largo porque una cosa que han demostrado los palestinos es que tienen coraje. ¿Eh? Bueno, pero me refiero sobre todo a este eh, posible acuerdo de paz, finalización de la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza, la reunión con Trump, los 21 puntos, etcétera, etcétera, a ver en qué queda, porque se han dado un plazo de 72 horas, que no es demasiado. Sí, Eh, pero eso, fíjate, 72, unas negociaciones. sí, eh, no han sido negociaciones, han sido charlas, si no hay o negociaciones, sea, han hablado entre dos amigos. Es decir, y han dicho, vamos a decir esto, pero de ahí a ya veremos. Vale. Lo dejamos aquí y hablamos de otra vamos aquí, cosa. sí, me parece bien. Vuelvo a recordaros el Martín Gat, Sí, porque impresiona mucho escucharle. Además se emociona en algunos momentos al exponerlo, por motivos lógicos. Y queda muy clarito los 20 puntos, ¿eh? vale. Martín Gap en la red Instagram. Instagram, Vale. sí, Una propuesta de Félix para que escuchemos. Vamos a poner música. me parece bien. Continuamos con Félix García Morillón. Estamos aquí en Radio Clara. Esto es lo que hay, es el nombre del programa. Y hay un tema que anda por ahí, por los medios de comunicación, mucho más de lo que personalmente a lo mejor a la gente que escucha Radio Clara le interesa o no. Vaya, no sabremos cuánta gente habrá detrás de los medios de comunicación pegada a la pantalla y a los tertulianos y tertulianas para ver de qué va esto de la señora Begoña Gómez, es decir, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las últimas revelaciones tanto de la UCO como de Hacienda de que sí, su ayudante o la persona que sí, que le ayuda, no sé al final cuál es el cargo y cuál es su nombre, asistente, ayudante, colaboradora, lo que fuere, pues sí que mandó correos en su nombre y desde su email personal a determinadas empresas para que colaboraran en la cátedra de Begoña Gómez, etcétera. Al menos eso dice la UCO y también lo dice
Hacienda. Lo que pasa es que, según he leído yo en algún lugar, esas mismas cartas de recomendación, de apoyo, que es conveniente pues que se ayude al proyecto que mantiene con bueno, un señor que está encausado o ha estado encausado, que incluso fue visitado por el juez cuando estaba en el hospital o algo de eso, recordamos. No sé si no me está saliendo ahora el nombre. Bueno, pues lo que parece es que no se dice también en esos informes es que aparte de la señora Begoña Gómez, hay otras 24 entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, que escribieron también ese tipo de cartas de apoyo, de solidaridad, de conveniencia de que el proyecto, porque lo que defienden desde las posiciones cercanas a Begoña Gómez es que ella no apoyaba concretamente a una persona, sino que apoyaba un proyecto. Bueno, Bueno, pues, yo es que esto es... eh, A mí lo que pasa es que me harta un poquitín, ¿sabes? No, yo llamaba la atención sobre todo por la... eh, yo en esto soy muy tranquilo. Es decir, cuando dicen que alguien ha cometido una barbaridad, así en principio, hago un caso relativo. Es decir, porque obviamente, y creo que es un principio sensato, nadie es culpable hasta que se demuestra. Es sospechoso. Y hay gente que es sospechosa porque hay ya indicios, le han pillado con las manos en la masa, pongamos por caso, ¿no? Oiga, es que le he cogido. No, yo no estaba aquí, ¿eh? Yo no he sido, pero si está aquí, que le he visto, que lo he cogido, lo he detenido. En esos casos, obviamente, no hay. Pero estos casos están absolutamente enrevesados, como son todos los que tienen que ver con la posible corrupción de los partidos políticos, ¿verdad? O de la vida de la política. Eh, ahí, dado que la política en estos momentos y en este país, y yo creo que en general, es, como decía uno de los grandes ideólogos, uno de los grandes, un jurista alemán muy importante, que fue traducido en España, vamos, y difundido en España bastante en el régimen de Franco, porque era más bien un pro-fascista, ¿no? Que de alguna manera la política era amigo-enemigo, y al enemigo ni agua. Es decir, lo consideraba así. Entonces, y eso es lo que fue, de alguna manera, eh, la gran revuelta cuando crecieron las fuerzas de extrema derecha en la Europa después de la crisis del 19, ¿verdad? Lo que fue creciendo absolutamente, del 29, perdona, lo que fue creciendo es una concepción de la política como batalla campal, amigo-enemigo, y al enemigo ni agua. Entonces, cuando tú estás metido en esto, todo se distorsiona ya. Y en este caso concreto, es decir, se distorsiona de entrada una cosa que lo hemos comentado más de una vez, incluso creo que la semana pasada, es se distorsiona que en vez de haber debates políticos o deliberaciones políticas para resolver problemas que tiene la ciudadanía, por ejemplo, una reflexión en este momento seria de cómo frenamos el problema de la vivienda en este país, eso no es una cosa para echarse los trastos a la cabeza, sino para coger a expertos, coger los políticos de diferentes bandos y ver qué se puede hacer. Porque hay gente que no puede tener una casa, ¿no? Que le cuesta horrores, que malvive, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, la política es eso, deliberamos porque no tenemos los mismos puntos de vista, porque no lo vemos la solución igual, porque uno prefiere beneficiar en un sentido y otro en otro, pero al final lo que hay es un problema que hay que resolver. ¿Eh? Entonces, en los parlamentos, bueno, en nuestros congresos de diputados y senado, pues parlamento como tal no tenemos, en España, quiero decirte. En el Congreso de Diputados y en el Senado no dialogan y no confrontan
propuesta para buscar soluciones, sino que lo que hacen es descalificarse y lo que tú haces me es igual que hablen de los inmigrantes, que hablen de la UME, que se hace con la UME, claro, pues ya se habla de todo, que quiere decirte, ¿no? Que se hable del calentamiento, te es igual, al final te es igual porque de lo que se hable, al final va a haber bronca sobre todo. Y en el caso que nos ocupa ahora, a mí me parece que es una cosa elemental. Es decir, la justicia, todo el reo, todo el reo, toda persona, perdón, no el reo no, porque ya es condenado, toda persona, incluida obviamente la mujer del presidente, ¿verdad? Incluido la pareja o lo que sea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es inocente mientras no se demuestre lo contrario. O sea, tú no puedes, yo podré decir, del Amador o de la mujer del presidente, podré decir que por lo que yo he visto los datos, a mí me parece que está pringada. Pero me paro ahí, porque al final, insisto, mientras no haya sido condenada por un juez en una sociedad democrática de respeto a la ley y de consideración de que las cosas tienen que ser demostradas legalmente, hasta que no se pronuncie el juez, no hay nada que hacer. Y además, y esto es lo que complica mucho la cuestión, claro, es decir, y además, hasta que no se terminen los derechos de apelación, y en España lo tenemos muy claro, hay tribunales provinciales, no sé cómo es, a los más pequeños, luego el del Estado, y luego vas a las naciones, a Europa, a la Unión Europea. Mm. Entonces puedes pasarte 2 años. Lo cual, claro, es un fallo del sistema jurídico que tienen que corregir, que tienen que conseguir mayor rapidez, porque no puedes esperar lo de Puigdemont, pongamos por caso. ¿Eh? Bueno, ¿cuánto vamos a esperar a que este hombre se aclare la situación? No, no tiene sentido, ¿no? Pero Hay que mientras tanto están hacerlo las más penas, rápido. mientras tanto están las penas de telediario, ¿no? Las Claro, tertulias, es lo que tú dices. sí. Están los expertos son los que te condenan. Mm, Y todos aquellos que por motivos variados están de acuerdo, le condenan. mm. Y entonces te encuentras con gente y dices tú, pero ¿esto de qué va? O sea, y hacen un muñeco del Pedro Sánchez y lo apalean y lo queman en la calle. ¿Pero usted qué hace? Vamos, eso ya para mí sería un delito, ¿no? Porque serán los monigotes que prendían. En la Inquisición uno de los castigos era quemar en efigie y luego ya a la cárcel, no lo quemaban en vivo, era un grado menos de castigo, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que esta situación me parece. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre además? Que en este país hay el refrán antiquísimo, ¿no? De juicios tengas y los ganes, Mm. porque la sensación que te da algunas veces es que los jueces son la pera. El otro día, cuando yo veía lo de este señor, dice, pero ¿para qué nombra un jurado popular y la convoca un sábado por la tarde en un sitio extraño? ¿Eso es para hacerse publicidad o para hacer un numerito? Eso es para ocupar espacios de prensa, cambiar la agenda informativa, que se hable de eso y que no se hable de otras cosas Claro. que puedan estar en el candelero en esos momentos y no interese que Y se siga hablando. se refuerza una dosis de escepticismo, que además desde el punto de vista anarquista, del anarquismo es más fuerte todavía, porque al final esto de la cárcel, ¿eh? De la justicia punitiva y esto de los jueces y tal, desde una óptica anarquista, se te revuelve un poco el estómago. ¿Eh? En estos momentos hay tendencias en España muy interesantes. El otro día veía una cosa, está trabajando en una revista anarquista, es la justicia no punitiva. Oiga, no buscamos el castigo, buscamos resolver el problema, resolver el daño y que la persona sea recuperada, la que sea un delincuente, ¿no? No, aquí la justicia punitiva, la cárcel. Y además, ¿qué eso de que haya agua caliente en la cárcel? Nada, nada.
que tienen piscina en la cárcel, pero qué vergüenza, ¿no? ¿Lo habrás oído alguna vez? Sí, sí. No, es que no están en una mazmorra, criatura, están en la cárcel. Y la primera función de la cárcel es rehabilitar al condenado. Obviamente, en algunos casos, tenerlo controlado porque es peligroso. Porque ya hemos visto que ha asesinado, ha violado, ha asesinado a 3 mujeres o 4 o 5. Dice, mire usted tranquilito aquí hasta que observemos que podemos volver a recuperarle. Pero claro, la función de la cárcel no es tanto que sude sangre y que lo pase mal, cuanto que encuentre un contexto en el cual puede superar su tendencia criminal sin necesidad de castigo. Aquí en España se ha aprobado, yo conozco gente y creo que he hablado alguna vez aquí, eso, la justicia no punitiva, en que se invita a las víctimas o a los familiares de las víctimas a hablar con quien las mató, asesinó, violó, lo que quieras. Y es un modelo que, bien hecho, bien educado, bien preparado el preso y bien preparada la familia, parece ser que es bastante eficaz. Ujú. Parece ser que es bastante eficaz. Pero no, aquí lo que hay que hacer es el numerito. En este caso en concreto hay que mostrar un numerito y entonces, como dices tú, lo has dicho perfectamente, no te lo puedo decirlo yo, y así mañana el periódico, incluso el debate del Parlamento sobre cualquier punto empieza por decir algún comentario sobre eso, Sí. que no es el tema. A eso llaman agenda informativa, cambiar el relato, etcétera, etcétera, que es lo que nos cuentan en los medios ya hace tiempo. Bien, tenemos que acabar. Pues acabamos El ya. señor que no me salía antes el nombre, ese es el señor Barrabés, se llama, A ver, sí. Barrabés que compartía con él incluso la cátedra de la que formaba parte en la Universidad Complutense. Es un empresario, Juan Carlos Barrabés, y que también formaba parte de ese máster y que obtuvo, dicen en los medios, contratos por valor de 12 millones de euros de una empresa pública que se llama Redes. Un Eso era dinero que además provenía famosa. de fondos europeos, que es lo que también están investigando, etcétera, etcétera. Bueno, hay bastante, al que le interese mucho el tema, hay bastante en los medios de Sí. comunicación para profundizar más. Pero lo que conviene es no entrar en ese juego. Bueno, no No entrar en el dedicarle juego demasiado de... tiempo. Cuando lees el periódico, a eso yo lo tengo muy claro. Oiga, pues cuando el juez fallará. Mientras tanto me callo, no tengo nada que decir. Es Sí, que es muy pesado. no entrar en el juego sobre todo de si es de los míos es inocente, si es de los de enfrente es culpable seguro Es por descontado. y sin esperarse a obtener otros datos. En cualquier caso, los datos sí son objetivos y lo que está apareciendo últimamente pues, como tú has dicho, pintan mal, pero al final también el juez Juan Carlos Peinado, pues a mucha También pinta gente raro. también pinta raro. Claro, se juntan muchas cosas ahí para que el caso tenga gente a favor y gente en contra y que ocupe incluso tiempo, como tú has dicho, en el Parlamento para que los políticos hablen de ello y nos quedemos sin que se hable de las cosas de comer que se En dice el que a caso lo mejor... concreto de este señor, yo creo, no soy experto, pero creo que ha incumplido una norma jurídica elemental. No se pueden hacer indagaciones prospectivas. Sí, eso dicen, pero se lo han dicho tantas veces, pero No se parece ser puede. que Claro, por eso le pueden montar un cirio a él también, Pero porque claro, tribunales superiores de Madrid, como es la Audiencia Provincial de Madrid, le siguen dejando hacer. Es decir, si nadie le pone el Consejo General de Poder Judicial y demás órganos de gobierno de los jueces, pues no le han parado los pies del todo. En algunas cosas sí. Le han dicho, eso no lo tienes que investigar. Por ahí no. Lo de a ir a Europa no te toca a ti. Eso deja de hurgar en el tema. En algunas cosas sí que le han llamado la atención, en otras no. Entonces, siempre nos queda, yo creo que esperar a ver lo que pasa. Bien, muy, se nos acabó el tiempo. se acabó el tiempo.
hemos Ya hecho charlado. un día y a ver si lo que ha hecho lo está haciendo cuál está los barcos que van para allá, a ver qué tal les está yendo, porque está Bueno, ocurriendo. eso tenemos que seguirlo casi en directo, Sí, minuto a minuto, porque porque es muy lo que digamos, poquito y habrá que ver cómo se resuelve. sí, porque lo que digamos ahora mismo a lo mejor en unas Ya, horas cambia hasta el y ya final. lo iremos viendo hasta el final. Vale. Feliz hasta Bueno, la semana que viene si no pasa nada, ¿vale? pues nada, eso mismo digo. Que vaya bien.